intrínseca entre el poder y el fuego. Cuando hablamos de poder, estamos hablando del poder del poder. Estamos hablando del poder verdadero. Estamos hablando de ese poder que experimenta el sabio, de ese poder que experimenta la divinidad, de ese poder que expresa y manifiesta el ser de su propia emanación como atributo de sí mismo. No estamos hablando del poder material, así sea muy exaltado, no, de ese no. Porque ese poder esclaviza, ese poder consume, ese poder está simbolizado como el cambrón. Es un fuego abrasador y a él no estamos haciendo referencia en este instante. Vamos a concentrarnos en el poder real, es decir, en el sacerdocio, que no es más que la aprehensión del conocimiento natural de los misterios divinos, expresados en forma natural como reflejo de la divinidad a través de la analogía en su expresión viviente. En este sentido, es maravilloso comprender que para ser rey entonces se necesita del fuego. Los reyes antiguos, los monarcas, tenían sobre sí su corona que representaba el don aportado por la humanidad, por mérito, por dignidad y por obras. Pero esta corona generalmente simbolizaba, aparte de eso, el dominio sobre los elementos de la naturaleza y por ende el sacerdocio sobre ella. Entonces, antiguamente un rey era sabio, era guerrero y era sacerdote y era padre. Entonces, esos reyes antiguos, independientemente de cualquier cultura, ya sea la nórdica, ya sea la egipcia, ya sea la hebrea, ya sea la judía, fuese cual fuese, o la inca, o la maya, etc., simbolizaba al hombre sol. Un rey es el hombre sol, el hombre solar, el cosmos hombre, el hombre cosmos, el hombre que erigió en sí el fuego. Aquel hombre que porta el fuego es un rey. Ese hombre, para portar ese fuego, necesita trabajar sobre el fuego dentro de sí mismo, según los misterios de Melquisedec, rey del mundo. Entonces, Melquisedec nos devela en su orden los misterios del fuego, pero el Cristo nos los devela en un nivel más práctico, más directo, más funcional desde el punto de vista dramático, de hecho, cuando Él carga su cruz hacia el Gólgota de la iniciación y es allí sacrificado. Entonces, quien trabaja con la cruz, trabaja con la fuerza crística, trabaja en el misterio de Melquisedec según su orden. Continuando con nuestra edición 187 de Superando Nuestros Límites, ese reinado maravilloso de que siempre se habla y se ofrece como promesa de luz, el reinado de Dios y su justicia, el Regnum Dei, el Magis Regnum, la Jerusalén celestial, donde no habrá dolor, ni trabajo, ni querella, ni lo mío ni lo tuyo, como un Edén. Esa futura, dijéramos, vida que se nos ofrece en todos los textos antiguos, realmente debe ser comprendido como un estado de conciencia interior aquí y ahora.
Porque ya nosotros llevamos en este planeta, en esta raza aria, más de 1.000.000 y tantos años, sin meter la Atlante y sin meter la raza lemúrica. Porque si sacamos la cuenta desde la lemúrica hasta aquí y ahora, llevamos más de 18 millones de años poblando la faz de la Tierra. Esta información es según la ciencia pura, según la cosmogénesis verdadera y la antropogénesis real. No estoy hablando de los datos subjetivos del conocimiento catedrático convencional y subjetivo del intelecto. Entonces, quiero decir que si ha pasado tanto tiempo y sin embargo nosotros no somos partícipes de la felicidad ni de ese reino de Dios, no podemos esperar más años para ello, porque realmente también está escrito que el reino de Dios se toma por asalto y que los valientes lo han tomado. Esto significa que el reino de Dios es aquí y ahora. Es como la Navidad. El reino de Dios es la Navidad. Y la Navidad, que es el descenso del Cristo cósmico al corazón del hombre, porque ha edificado dentro de sí su templo para él, para su ser, esa Navidad, que es la iniciación venusta de los antiguos y que es la cristificación a la luz de la Biblia y que es la autorreligión íntima del ser a la luz de la filosofía y del gnosticismo, es el reino de Dios. Pero ese reino de Dios debe descender del cielo y alguien tiene que descenderlo, alguien tiene que bajarlo, y lo baja es el ser a través de la conciencia primeramente y del alma. Esa es la clave. Pero eso hay que hacerlo a través del fuego, porque el fuego crea. Así como Dios creó el universo y la vida por el fuego, así también a través del fuego es que se crea nuestra vida interior, nuestra alma, nuestro espíritu, y encarnamos al ser y cristalizamos la vida. Porque ciertamente está escrito que la vida en el universo fue creada por la luz, en el Génesis. Pero el que escribió el Génesis sabe que el que creó la luz fue Dios. Y Dios se expresó a él a través de una zarza encendida. Es decir, que Dios es un fuego devorador, y en ese sentido no significa que el fuego es primero que la luz, porque ambos son intrínsecos, sino que ciertamente existe un Dios manifiesto y un Dios no manifiesto, como lo hemos dicho. Entonces, primero se trabaja con el fuego y luego se trabaja con la luz. Estos son niveles de perfección del adeptus perfectus o exentus, que es el que logra realmente cristalizar el Cristo dentro de sí mismo a través de la muerte y se convierte en sí en el Hijo del Hombre, en el amado, en el ungido, en el primogénito de los muertos, en el resurrecto. Pero eso no es cualquiera. En todo caso, quien llegue a ese estado edificó sobre sí a través de su trabajo el reino de Dios. Lo cristalizó dentro de sí. No esperó miles de años, porque nosotros hemos esperado miles de años y no somos más felices. No. Vinieron todos los profetas y nosotros no somos más felices. No. Vino el mismo Cristo, Hijo de Dios, y nosotros no somos más felices. No. ¿Hay crueldad? Sí. Y esta crueldad que impera actualmente es una crueldad terrible, espantosa. Y sin embargo, el Cristo ya vino hace 2000 y tantos años y fue sacrificado. Y sin embargo es resurrecto de entre los muertos y es copartícipe de la vida con nosotros, aquí y ahora, porque no va a venir nuevamente porque está aquí, repito, pero sí puede expresarse entre nosotros si nosotros logramos hacer para Él el templo y edificarlo como Él nos los anunció cuando dice metafóricamente: las aves del cielo tienen su nido,
la zorra tiene su madriguera o la comadreja, no me recuerdo bien. Pero el Hijo del Hombre no tiene donde recostar la cabeza. Entonces, aquel que edifique dentro de sí el templo y hace de su vida un corazón para que el Cristo cósmico e íntimo primeramente recueste su cabeza en él como el Hijo amado, entonces logra la cristificación, logra realizar para él la gran obra. Y esto es algo extraordinario y así debemos comprenderlo. Entonces, el reino de Dios que profesó el Cristo para nosotros es un reino de luz, pero antes de trabajar con la luz necesitamos trabajar con el fuego. El fuego es lo único que nos puede conectar, que nos puede relacionar, que nos puede unir y enlazar al ser, a Dios, al Cristo y a su reino y a su reinado. Pero eso no es posible físicamente. Me explico. Aquellos que están esperando mecánicamente que el tiempo evolutivamente nos lleve a la felicidad de Dios, está equivocado. Porque el reino de Dios se toma por asalto, no por el tiempo. El tiempo no tiene nada que ver en esto. Se necesita un trabajo consciente, padecimientos voluntarios. Se necesita sacrificar y hasta aportar la vida y se necesita la ayuda de nuestro Padre. Se necesita la ayuda y la gracia y la verdad de nuestro Cristo íntimo y de nuestra Madre Divina, que en sí es Dios Madre. Entonces, esto es algo de importantísima, dijéramos, realeza y valía o relevancia dentro de nuestro compartir esta mañana, porque la clave es trabajar sobre el fuego, como nos los enseñó estos versículos de Abimelech, que tienen correspondencia exactamente en el Salmo 58, en el verso 9, dice: antes que las ollas de ustedes sientan el cambrón encendido, tanto el verde vivo como el que arde, Él se los llevará como un viento tempestuoso. Entonces aquí vemos una olla en un fogón, en una cocina, que se alimenta del combustible del cambrón, que tiene gran poder. Y ese cambrón está simbolizado por un rey, que antes de ser rey mató a 70 de sus hermanos, que están simbolizados como los cedros del Líbano. Pero con algo interesante, que los árboles no decidieron por el olivo, no, y el olivo es grato a Dios y a los hombres, pero las masas humanas no quisieron el olivo. Las masas humanas no quisieron elegir como rey a la higuera, no, y la higuera es maravillosa y dulce para Dios y para los hombres, hasta el punto que el Cristo quería comer de la higuera y la higuera estaba estéril. Entonces, árbol que no da su fruto es cortado y echado al fuego. Entonces, ¿nosotros seremos qué? ¿Seremos olivo? ¿Seremos higuera? ¿Seremos vid o seremos cambrón? Entonces, esto es algo interesante que debiéramos reflexionar, porque ni siquiera la vid, que es dulce al paladar de Dios y al de los hombres, y que está simbolizado por las bodas de Canaán, por el pámpano y muchos versículos del Cristo en el Nuevo Testamento, fue elegido como rey. Fue elegido como el rey, repito, el cambrón, que es de alta combustión, pero que es un árbol no útil, sus frutos no son útiles y es espinoso. Sí tiene cierto nivel de sombra, pero tiene poco espacio para proteger con esa sombra a los que se encuentran bajo, dijéramos, su regazo o bajo sus ramas protectoras. Entonces, ¿qué eligió la humanidad?
el Cambrón como rey. Ahora bien, entonces todos los reyes simbolizan un Cambrón. Sí y no. Sí, desde el punto de vista kármico, es decir, por designio de Dios, que es el fuego que sustenta todo lo creado y es la inteligencia foática de cualquier principio sustentado para la vida. Y sí, porque los reyes que nos precedieron en el curso de los siglos tenían que ser trabajadores del magisterio del fuego.